Hay un país donde, si miras desde un satélite, no ves casi ninguna fábrica de armas, ni naves industriales, ni chimeneas, nada. Y aún así, ese país produce misiles capaces de cruzar un océano. ¿Dónde está la fábrica entonces? La respuesta está debajo de tus pies, cientos de metros de roca encima. Corea del Norte no esconde una bomba en un sótano, excavó la montaña entera y metió el país dentro. Talleres de misiles, depósitos de munición, hangares para aviones, pistas de artillería que aparecen, disparan y desaparecen otra vez bajo la piedra. Los analistas estiman miles de instalaciones subterráneas. Algunos hablan de 6.000, de 8.000. Nadie tiene el número exacto porque ese es justamente el punto. Que no lo sepas. 70 años cavando sin parar. Y hoy vas a ver cómo se construye una fábrica dentro de una montaña y por qué el ejército más caro del planeta, parado al otro lado de la frontera, no puede tocarla. Para entender por qué un país entero se mete bajo tierra, tienes que volver a 1953. Termina la Guerra de Corea, no con un tratado de paz, solo con un alto el fuego. Es decir, la guerra nunca terminó del todo, solo se apretó el botón de pausa. Y sigue en pausa hasta hoy. Durante esa guerra, la aviación de Estados Unidos voló sobre el norte casi sin oposición. Bombardeó ciudades, fábricas, presas. Pyongyang quedó hecha escombros. Y el régimen aprendió una lección que no ha olvidado en 70 años. Arriba, a cielo abierto, estás muerto. Cualquier cosa que importe tiene que estar abajo. A eso le pusieron nombre, Juche, autosuficiencia. La idea de no depender de nadie para nada, ni comida, ni energía, ni armas. Y más tarde, Songun, el ejército primero. Cuando casi todo el mundo te cierra las puertas con sanciones, te quedan dos opciones: rendirte o fabricarlo tú mismo, en casa, donde nadie pueda bombardearlo. Eligieron lo segundo, y para fabricar donde nadie te alcanza, solo hay un sitio: debajo de la montaña. Y aquí es donde la geografía les regaló algo casi injusto. Mira un mapa de Corea del Norte y verás una cosa: montañas. Por todas partes, cerca del 80% del país son montañas y tierras altas, separadas por valles estrechos y profundos, roca dura, granito, justo el tipo de piedra en la que puedes excavar un túnel y confiar en que el techo no se te venga encima. Pero ¿cómo abres un túnel dentro de una montaña de granito sin maquinaria moderna, con un país arruinado y bajo embargo? Pues a la vieja usanza: perforación y explosivos. Miles y miles de obreros y soldados ingenieros, turno tras turno, año tras año, mordiendo la roca metro a metro. Lo que a una empresa occidental le costaría una fortuna y unos permisos imposibles, aquí lo hace el Estado con mano de obra militar y cero preguntas. Y empezaron temprano, muy temprano. La ciudad de Gangui en el norte lleva siendo un centro de producción de municiones con instalaciones subterráneas desde 1956. 3 años después de la guerra ya estaban cavando. Y nunca pararon. En los años 70 excavaron incluso túneles de invasión que cruzaban por debajo de la frontera con el sur. Túneles tan grandes que cabía una división entera de soldados marchando por dentro. Se descubrieron al menos 4. ¿Cuántos quedan sin descubrir? Esa es la pregunta que nadie del otro lado puede responder con tranquilidad. Lo que voy a describir ahora, lo poco que el mundo ha visto, viene de imágenes que el propio régimen decidió mostrar. Y aún así, el que mira desde fuera no termina de creérselo. Entras por una boca de túnel disimulada en la ladera. Por fuera no es nada. Un agujero en la roca, quizá una puerta de acero pintada del color del monte. Pero el túnel baja y baja, y cuando llegas al fondo, no encuentras una cueva con cajas y humedad, encuentras una fábrica de verdad, funcionando, luz industrial, suelo de hormigón, líneas de ensamblaje donde los misiles toman forma pieza a pieza, tornos, grúas, carros sobre raíles para mover cargas que ninguna persona podría levantar, porque un misil balístico puede pesar desde una hasta varias decenas de toneladas. Eso, en libras, son desde un par de miles hasta más de 100.000 libras de metal y combustible que tienes que desplazar sin un solo error. Y al lado de la línea, lo que de verdad importa: depósitos. Misiles guardados de pie, en fila,
listos para sacarlos y dispararlos. Generadores propios, porque ahí abajo no dependes de la red eléctrica de fuera. Ventilación capaz de filtrar el aire si arriba el mundo se vuelve tóxico. Almacenes de comida y agua para aguantar encerrados semanas. No es un refugio, es un país en miniatura, metido dentro de la piedra, diseñado para seguir produciendo armas, aunque arriba ya no quede nada. Ahora viene la parte que la mayoría no entiende. La gente piensa, vale, está bajo tierra, pero una bomba moderna lo revienta igual, ¿no? No tan rápido. Hagamos la cuenta. La bomba antibúnker más potente que existe, la que solo puede cargar un bombardero pesado de Estados Unidos, está diseñada para penetrar alrededor de 60 metros de tierra compacta antes de estallar. 60 metros, unos 200 pies. Suena a muchísimo. Hasta que recuerdas que muchas de estas instalaciones están excavadas a cientos de metros de profundidad dentro de granito macizo, no tierra blanda, granito, roca que rompe brocas industriales. 60 metros de penetración contra cientos de metros de montaña sólida encima. La cuenta no sale, ni de cerca. Para llegar al fondo necesitarías una bomba varias veces más potente que la mayor que existe hoy. Y esa bomba no se ha construido. Pero hay un detalle todavía más incómodo para quien quisiera atacar. No sabes dónde golpear. Esto no es un edificio con una dirección. Es una montaña con decenas de bocas de túnel repartidas por toda la ladera. Muchas falsas, muchas tapadas, muchas que ni siquiera están en ningún mapa de inteligencia. Destruyes 3 entradas, quedan 10. Destruyes 10, aparecen otras que no sabías que existían. Es como intentar matar un hormiguero pisando una sola hormiga. Y aquí está el truco que de verdad mantiene todo esto en pie. Ellos no compran casi nada de fuera. Lo copian. Acuérdate de la doctrina del principio, fabricarlo todo en casa. Bueno, el programa de misiles de Corea del Norte no nació de la nada. Nació de un misil ajeno. Consiguieron viejos misiles soviéticos Scud, los desarmaron tornillo a tornillo, los estudiaron y fabricaron su propia copia. A esa copia la llamaron Hwasong. Y a partir de ahí no pararon. Versión tras versión, cada una más grande y de mayor alcance, hasta llegar a misiles capaces de cruzar continentes enteros. Todo partiendo de ingeniería inversa, de mirar lo que hacían otros y rehacerlo solos, bajo tierra, sin pedir permiso. Lo mismo con las exportaciones. Hay una empresa estatal conocida por sus siglas KOMID, que durante años fue el principal vendedor de armas y tecnología de misiles del régimen al exterior. Está sancionada, sus cuentas congeladas por Naciones Unidas. Y aún así el dinero encontró caminos, porque cuando fabricas dentro de una montaña, lo que sacas al mundo también sabe esconderse. Así que el ciclo se cierra solo. Copian la tecnología, la fabrican bajo la roca, la almacenan bajo la roca, la lanzan desde la roca, y con lo que venden, financian la siguiente montaña. Nadie ve la fábrica, nadie sabe el número exacto, nadie puede pararlo desde el aire. Para que dimensiones lo que esto significa, compáralo con el búnker más famoso de Occidente, la montaña Cheyenne en Colorado. 600 metros, casi 2.000 pies, de roca sobre un centro de mando blindado con puertas de 25 toneladas. Esos son más de 50,000 libras por puerta. Una obra impresionante. Pero Cheyenne es eso, un centro de mando, oficinas, pantallas, gente tomando decisiones bajo tierra. Lo que hizo Corea del Norte es de otra categoría. No metió bajo la montaña a unos cuantos generales, metió la industria entera. Las fábricas que producen las armas, los almacenes que las guardan, las plataformas desde donde se disparan, el ciclo completo, fabricar, guardar, lanzar, sin tener que salir nunca a la superficie, sin ofrecerle al enemigo un solo blanco que valga la pena bombardear. Piénsalo, 70 años cavando sin descanso. Cerca del 80% del país son montañas, y debajo de muchas de ellas hay algo. Miles de instalaciones que nadie ha podido contar. Una doctrina entera construida sobre una sola idea, que lo que no se ve, no se puede destruir. Mientras el resto del mundo levantaba sus fábricas hacia el cielo, ellos las enterraron en la piedra. ¿Qué dato te dejó más helado? Déjalo en los comentarios. Y suscríbete. Aquí seguimos bajando a las fábricas más extremas y mejor escondidas del planeta.
Cada año, en el mundo se mantiene una estadística escalofriante. Miles de ojivas nucleares siguen en estado de alerta. En el pico de la Guerra Fría hubo más de 70.000 y hoy existen alrededor de 12.500. Eso significa que, en cuestión de minutos, el planeta puede quedar al borde de una catástrofe. ¿Pero cómo? A partir de una simple roca llamada mineral de uranio, se crea un arma capaz de borrar ciudades enteras del mapa. ¿Qué esconden las plantas gigantes que consumen tanta electricidad como una megápolis? ¿Y por qué la fabricación de una bomba nuclear no es solo física, sino sobre todo una industria increíblemente costosa, compleja y secreta? Mira con atención. Si te quedas hasta el final, sabrás un secreto que nunca aparece en los libros. En el punto más alto de la Guerra Fría, en la década de 1980, el arsenal nuclear mundial superaba las 70.000 ojivas. Hoy, gracias a los acuerdos de desarme, esa cifra se ha reducido mucho, pero sigue siendo terrible. A comienzos de este año, en el mundo hay aproximadamente 12.500 ojivas nucleares. De ellas, unas 9.600 están en depósitos militares y el resto espera su desmantelamiento. El número más inquietante, cerca de 3.800, están desplegadas en misiles y bases, es decir, en plena alerta. Eso significa que pueden lanzarse en cuestión de minutos. Todo empieza en la mina, donde se extrae el mineral de uranio. Es simplemente roca. Tras triturarlo y procesarlo químicamente, se obtiene un concentrado llamado torta amarilla. Pero eso ni siquiera es el comienzo real. En ese concentrado, el 99,3% es bueno. Uranio 238, estable y no apto para una bomba. Y solo 0,7% es peligroso. Uranio 235, que es el que se necesita. Son gemelos químicos, se comportan igual y no pueden separarse por métodos químicos. La única diferencia es una pequeñísima variación de masa. El átomo de uranio 235 es un poco más ligero. Para aprovechar esa diferencia de peso, el uranio sólido debe convertirse en gas. Se transforma en hexafluoruro de uranio, un compuesto muy corrosivo y peligroso que se vuelve gaseoso a temperatura relativamente baja. Y aquí empieza lo más complicado, el enriquecimiento. Ocurre en una planta gigantesca, del tamaño de una ciudad, formada por miles y miles de dispositivos conectados en cascada. Pueden ser centrifugadoras de gas o sistemas de difusión gaseosa. Las viejas plantas de difusión en Estados Unidos consumían tanta electricidad como una ciudad grande, solo para separar átomos lentamente. Las centrifugadoras son el método moderno más común. Miles de cilindros altos y delgados giran a velocidad supersónica. Cuando se inyecta el gas, las moléculas más pesadas con uranio 238 se empujan hacia las paredes por la fuerza centrífuga, y las un poco más ligeras, con uranio 235, quedan cerca del centro. Luego se extrae del centro un gas ligeramente enriquecido y se envía a la siguiente centrifugadora, mientras el gas cercano a las paredes, empobrecido, se deriva aparte. La difusión gaseosa es un método extremadamente intensivo en energía. El gas bajo presión se hace pasar por miles de membranas con poros microscópicos. Las moléculas ligeras pasan apenas un poco más rápido. Es un proceso lentísimo. Tras un solo paso, la concentración de uranio 235 aumenta apenas centésimas de punto porcentual. Para pasar del natural 0,7% a niveles armamentísticos de 90%, el gas debe atravesar miles de etapas. Esto puede durar meses y requiere cantidades colosales de electricidad, comparables al consumo de toda una ciudad.
Cuando por fin se obtiene hexafluoruro de uranio altamente enriquecido, se lo reconvierte en metal sólido, a partir del cual pueden fabricarse componentes para la carga nuclear. Pero no solo se necesita uranio, también plutonio. El plutonio 239 prácticamente no existe en la naturaleza. Hay que producirlo. Se hace en un reactor nuclear, cargando uranio común sin enriquecer. Durante la operación del reactor, los neutrones bombardean los átomos de uranio 238. Algunos capturan un neutrón y se convierten en uranio 239, inestable, que a través de varias desintegraciones pasa a plutonio 239. Al cabo de un tiempo, se retiran las barras de uranio del reactor. Entonces, son una mezcla infernal y letalmente radiactiva de uranio no consumido, plutonio y una gran cantidad de productos de fisión de alta radiactividad. Separar esa mezcla es una tarea extraordinariamente difícil. Se realiza en una planta radioquímica especializada. Todo el trabajo ocurre tras gruesas paredes de hormigón, mediante brazos manipuladores. Se disuelven las barras en ácido y, mediante procesos químicos complejos, se separa el plutonio del uranio y de los demás elementos. Es peligrosísimo por la radiación enorme. El plutonio purificado se convierte en metal. Es un material muy complejo y caprichoso, con varias fases cristalinas, además de ser altamente tóxico. Con él se fabrican piezas para el dispositivo. Para producir un solo gramo de plutonio, hay que procesar varias toneladas de mineral de uranio y quemar varias toneladas de combustible nuclear en un reactor. Cuando el material está disponible, hay que llevarlo a la condición adecuada. Existen dos diseños principales. El tipo de cañón usa 2 piezas de uranio, cada una menor que la masa crítica, en extremos opuestos. Con explosivos convencionales, una pieza se impulsa contra la otra. Al unirse, superan la masa crítica y comienza la reacción en cadena. El diseño por implosión es mucho más complejo. Se toma una esfera de plutonio o de uranio, también subcrítica, rodeada por una capa perfectamente simétrica de explosivos convencionales. Esos explosivos se detonan de manera simultánea en decenas de puntos, con precisión de microsegundos. La onda explosiva que converge hacia el centro comprime la esfera con enorme fuerza, aumentando su densidad. En ese estado comprimido se vuelve supercrítica y se inicia la reacción en cadena. Lograr una onda de presión tan simétrica es uno de los desafíos de ingeniería más difíciles de todo el diseño. Como ves, la fabricación de una bomba nuclear no trata tanto del ensamblaje final como de construir una infraestructura industrial gigantesca, increíblemente costosa y tecnológicamente avanzada para obtener materiales fisibles. Requiere décadas de trabajo, miles de millones de dólares, acceso a tecnologías únicas, cantidades descomunales de energía y un ejército de científicos e ingenieros altamente calificados. Esa complejidad es el principal seguro que frena la proliferación de este armamento en el mundo. Según estimaciones, solo Estados Unidos, desde 1940, ha gastado en su programa nuclear más de 10 billones de dólares en valores actuales. Un dinero con el que podrían haberse resuelto muchos problemas globales. ¿Mineral común o combustible del futuro? Hoy recorreremos el camino que transforma piedras grises sin brillo en una fuente de energía capaz de alimentar metrópolis enteras durante años. Hola a todos. Hoy los arrastré a una de las instalaciones más cerradas y tecnológicas que he visto. Aquí no les gusta el ruido innecesario, pero hoy nos permitieron echar un vistazo detrás de escena a la creación de barras de uranio para centrales nucleares. Seguro han visto estas cosas en el cine. Allí suelen brillar en verde intenso y zumban.
Pero en realidad todo es mucho más complejo, más limpio y sinceramente mucho más interesante. ¿Listos para descubrir cómo la gente domina el átomo con centrifugadoras gigantes y hornos cerámicos? Entonces arranquemos. Todo comienza lejos de estos laboratorios estériles, en lo profundo de la Tierra o en minas a cielo abierto. El mineral de uranio se ve, bueno, como nada especial. Es simplemente una roca gris-marrón que apenas hace sonar el contador Geiger un poco más fuerte que el granito común. Para que entiendan lo despilfarradores que somos en esta etapa, para obtener 1 kilogramo de combustible, necesitamos excavar y procesar miles de kilogramos de esta roca. Primero llevan el mineral a una planta de procesamiento, donde lo trituran en molinos gigantes hasta convertirlo en arena fina. Es un proceso tan ruidoso y polvoriento que parece que estuvieras dentro de una aspiradora del tamaño de un edificio de 5 pisos. Luego rocían esta arena con ácido sulfúrico. Sí, suena brutal, pero es la única forma de extraer el uranio de la piedra. El resultado es un concentrado que en el mundo llaman yellow cake. Es un polvo amarillo brillante que parece curry o pintura de niños, pero probarlo sería una pésima idea. Este polvo ya tiene mucho uranio, pero para el reactor todavía es tan útil como leña mojada para una fogata. Y aquí empieza el verdadero drama químico. Este polvo amarillo tiene que convertirse en gas. Así es, vamos a enriquecer gas. Se llama hexafluoruro de uranio. A temperatura ambiente son cristales blancos, pero basta calentarlos un poco y se vuelven volátiles. ¿Para qué tanta complicación? Porque solo en estado gaseoso podemos separar los isótopos. Miren, aquí está el truco. En la naturaleza hay 2 tipos principales de uranio. Uno es el uranio 238, flojo y estable, que representa casi el 100% del mineral. Y el otro es ese Energizer 235 que necesitamos para la reacción. Pero en el metal natural hay solo 0,7%. Es como intentar encontrar una pasa dulce en un saco de guisantes secos. Para que el reactor funcione, tenemos que subir la concentración de esa pasa, al menos a 4 o 5%. Y aquí entramos al corazón de la planta, la sala de separación de isótopos. Aquí hay miles, decenas de miles de columnas plateadas. Son centrifugadoras. Son tan delgadas y altas que parecen agujas gigantes. Cada una de estas columnas gira sobre su eje a más de 1500 revoluciones por segundo. Imagínense ese número. Si su lavadora decidiera girar así, saldría disparada hacia la órbita de Marte, atravesando el techo del baño. Dentro de estas columnas, el gas gira tan fuerte que los átomos pesados del uranio perezoso vuelan hacia las paredes, mientras que los átomos ligeros que necesitamos se concentran en el centro. Es un trabajo increíblemente delicado. El gas pasa por miles de estas máquinas en secuencia, enriqueciéndose poquito a poco, gota a gota. Son cascadas enormes, donde un error de presión de una fracción de porcentaje puede detener todo el taller. Una vez que finalmente obtenemos el gas con el contenido correcto de uranio útil, hay que devolverlo al estado sólido. Pero esta vez no hacemos polvo, sino dióxido de uranio. Son pequeños gránulos negros que parecen café molido de alta gama. Este polvo se vierte en prensas especiales que, bajo una presión brutal, forman pequeños cilindros. Se llaman pastillas de combustible. Cada una de estas cositas tiene un diámetro de unos 9 milímetros y una altura de poco más de 1 centímetro. Después, estas pastillas se cuecen en hornos especiales a más de 1700 grados Celsius. Esto las hace resistentes como cerámica. Y ahora, agárrense de sus asientos. La energía en una de estas diminutas pastillas, que pesa apenas 7 u 8 gramos,
equivale a la energía de quemar 800 kilogramos de carbón, o 600 litros de petróleo, o 40.000 metros cúbicos de gas. Una pequeña píldora puede iluminar tu apartamento durante varios años. Es simplemente alucinante cuando estás parado junto a una bandeja donde hay miles de estas baterías. Pero no se pueden simplemente tirar las pastillas en el reactor. Eso no daría energía, sino una catástrofe. Hay que empaquetarlas. Para eso se usan tubos larguísimos de circonio. Es un metal especial que casi no interfiere con los neutrones que vuelan de un lado a otro, pero al mismo tiempo es increíblemente resistente y no le teme a la corrosión en agua hirviendo. Cada tubo mide 4 metros de largo. Dentro de cada uno se meten unas 300 pastillas. Después le ponen un resorte potente arriba para que no se muevan y sellan la tapa con láser. Ahora esto se llama barra de combustible, el elemento que genera calor. Cada una de estas barras se verifica con un nivel de hermetismo tan estricto como si fuera una pieza para una nave espacial rumbo a Alpha Centauri. Se lavan en baños especiales, se revisan con rayos X y se prueban con ultrasonido para detectar microfisuras. Si encuentran aunque sea un puntito, se desecha. Luego, estas barras se ensamblan en grandes estructuras hexagonales. Se llaman casetes o conjuntos. En una de estas estructuras puede haber más de 300 barras, y todo este armatoste pesa más de 700 kilogramos. Este es el producto final. Un casete así cuesta lo que un auto de lujo carísimo, o incluso más, pero también va a funcionar mucho más tiempo. Cada conjunto tiene su pasaporte, su número de serie y un estricto historial de producción. No puedes simplemente perder algo así en un almacén. Cuando estos casetes finalmente llegan al reactor, empieza el verdadero show de la fisión atómica. Liberan calor, calientan el agua se convierte en vapor, y el vapor hace girar la turbina. Sin humo, sin hollín. Solo energía física pura. Cada casete puede funcionar en el reactor de 4 a 6 años. Después de eso, se saca. Se deja enfriar en piscinas especiales y se envía a reprocesamiento o almacenamiento. Por cierto, el uranio se puede reutilizar. Es como reciclar botellas de plástico, solo que a una escala mucho más brutal. Cuando sales de una planta como esta, te sientes diferente. Entiendes que detrás de cada tetera encendida o teléfono cargado está este trabajo colosal de miles de personas que aprendieron a ordenar átomos y hornear con ellos pastelitos energéticos. Es el camino desde una simple piedra gris hasta energía limpia que mantiene nuestro mundo a flote. Fue ruidoso, caliente y estéril al mismo tiempo. Espero que hayan disfrutado este recorrido por el mundo de las tecnologías atómicas. Cuídense y no olviden apagar las luces, aunque vengan de una pastilla tan increíble como esta. ¿Te imaginas una máquina capaz de moverse casi en silencio a profundidades mayores a 900 metros? Permanecer bajo el agua durante años y lanzar misiles a miles de kilómetros. Un submarino nuclear no es solo una pieza de tecnología, sino la cima del genio ingenieril, fabricado con materiales que soportan presiones colosales. Construir uno de estos gigantes puede tomar hasta 7 años y costar miles de millones de euros. ¿Cómo se diseñan, prueban y perfeccionan? Ahora mismo te invitamos a mirar detrás de escena para descubrir cómo se crean estos titanes submarinos. Un submarino nuclear es una obra maestra de la ingeniería, cuya concepción inicia mucho antes de que la primera plancha de metal llegue a los talleres. Todo comienza con el diseño por computadora, donde se contemplan varios parámetros clave: dimensiones y forma del casco.
sistema de suministro de energía, armamento y medios de reducción de ruido. La longitud puede variar entre 90 y 170 metros, dependiendo de la clase, y ese factor influye directamente en la profundidad de inmersión. Los submarinos más avanzados pueden descender hasta 600 o 750 metros, mientras que algunos prototipos experimentales llegan incluso a superar los 900 metros. A partir de los planos iniciales, se construyen modelos físicos para probarlos en túneles de agua especializados. Esto permite a los ingenieros observar cómo la forma del casco afecta la maniobrabilidad, la resistencia al agua y el nivel de ruido. Paralelamente, las simulaciones por computadora ayudan a predecir el comportamiento del submarino a distintas velocidades y durante diferentes maniobras. Tras las simulaciones, cuando todos los cálculos coinciden, los planos pasan a la fase de producción. Aquí empieza lo más emocionante: la construcción real. Para fabricar submarinos nucleares, se utilizan materiales especiales capaces de soportar la altísima presión de las grandes profundidades y de resistir la corrosión. Generalmente, se emplean aceros de alta calidad o aleaciones de titanio. El acero es más económico y sencillo de producir, además de resistir bien golpes y presión. El titanio, por su parte, ofrece gran resistencia, ligereza, anticorrosión y cualidad antimagnetismo, lo que dificulta la detección de la nave. Sin embargo, es más complejo de procesar y soldar, dado que su punto de fusión ronda los 1700 grados centígrados, frente a los aproximadamente 1400 del acero. Antes de comenzar el ensamblaje, las planchas de metal se someten a un tratamiento térmico. Se calientan, se enfrían rápidamente y luego se recubren con compuestos anticorrosivos. El casco de un submarino moderno suele construirse en secciones modulares. Así resulta más fácil avanzar en el proceso. Las planchas metálicas se cortan con potentes equipos láser o de plasma, logrando precisiones milimétricas. Después, cada lámina se dobla bajo grandes prensas para adquirir la forma deseada. A menudo, los componentes del casco tienen estructuras esféricas o cilíndricas. Estas secciones se ensamblan por separado, formando enormes anillos o compartimentos que luego se unirán en la fase final. Dividir el casco en secciones permite trabajar en varias partes de manera simultánea, acelerando la construcción. Una vez que todas las partes están listas, llega uno de los momentos más delicados: la soldadura del casco. Las uniones deben ser extremadamente resistentes, porque incluso una grieta microscópica a gran profundidad puede provocar una catástrofe. Por eso se recurre a la soldadura con haz de electrones, un método automatizado que garantiza costuras lo más uniformes posible. Además, cada soldadura se examina con escáneres ultrasónicos y rayos X para detectar cualquier falla. La mayoría de los submarinos nucleares cuenta con un casco doble. El casco interno, altamente resistente, soporta la presión a profundidades extremas. El casco externo, en tanto, brinda un perfil más hidrodinámico y disminuye las probabilidades de ser detectado. Entre ambos cascos se ubican los tanques de lastre que ajustan la flotabilidad de la nave. Para mantener el submarino lo más silencioso posible, se aplican recubrimientos anecoicos, paneles poliméricos que absorben ondas sonoras, junto con materiales compuestos con microporos que reducen la firma acústica, además de recubrimientos en hélices y sistemas de propulsión para atenuar el ruido. Cuando cada sección del casco está terminada, comienza su unión. Grúas enormes transportan los compartimentos hacia diques especiales, donde se fijan mediante pernos y se sueldan cuidadosamente. A continuación, se prueba la hermeticidad inyectando aire comprimido y revisando posibles fugas. También se hacen pruebas de resistencia en un dique hidroestático, donde se simulan presiones similares a las de un entorno de gran profundidad. Tras terminar de ensamblar el casco y comprobar su solidez, se instala el componente clave, el reactor nuclear. Se trata del corazón del submarino, que le permite permanecer sumergido durante meses o incluso años.
Un reactor nuclear no es simplemente un motor, sino todo un complejo de sistemas energéticos y auxiliares que ocupa buena parte del submarino. Las unidades más modernas emplean reactores que generan vapor al calentar agua en un circuito cerrado. El combustible, por lo general uranio 235 o uranio 238 enriquecido, se aloja en la zona activa del reactor. La reacción nuclear libera calor, el cual convierte el agua en vapor, y este vapor impulsa las turbinas que generan electricidad y mueven la hélice principal. El reactor llega en contenedores especialmente protegidos y se introduce con grúa por la escotilla superior del casco. Dentro hay un compartimento reforzado con materiales que minimizan la radiación, además de sistemas de enfriamiento de emergencia y barreras herméticas. El reactor se coloca sobre una plataforma amortiguada para absorber vibraciones e impactos. Luego, se montan los intercambiadores de calor y generadores de vapor, encargados de la circulación del refrigerante, así como las turbinas y generadores eléctricos que sostienen todas las funciones del submarino. Finalmente, el compartimento del reactor se sella con paneles de plomo y materiales compuestos en varias capas para proteger a la tripulación de la radiación. Para comprobar su correcto funcionamiento, se enciende el reactor en modo de prueba, aumentando la potencia de forma gradual y vigilando constantemente los niveles de radiación en los distintos compartimentos. Al mismo tiempo, se examinan los sistemas de enfriamiento a máxima capacidad. Cuando el reactor está instalado y el casco ensamblado, el submarino todavía no está listo para operar. En su interior solo hay pasillos y compartimientos vacíos, así que el siguiente paso es montar los sistemas de control, de vida a bordo, de armamento y las áreas para la tripulación. Los sistemas de sonar se colocan en la proa y a lo largo del casco para detectar embarcaciones enemigas y escanear el fondo marino. También se instalan los sistemas computarizados y estaciones automatizadas de control de combate, esenciales para maniobrar con precisión. Por supuesto, llegan las armas. Los tubos lanzatorpedos se ubican en la sección frontal y suelen contar con mecanismos automatizados de recarga. En los submarinos estratégicos se añaden silos para misiles en la sección central, con sellos hidráulicos y sistemas de control de presión que posibilitan el lanzamiento, incluso a gran profundidad. Puesto que la tripulación puede pasar meses sumergida, el submarino debe ser lo más autónomo posible. Para ello, las unidades nucleares disponen de sistemas de generación de oxígeno, eliminación de dióxido de carbono, calefacción, ventilación y un suficiente abastecimiento de agua. ¿Te suenan los hoteles cápsula? Pues en el interior del submarino existen espacios similares. Cápsulas para el descanso de la tripulación, además de comedores con amplias reservas de alimentos y una sala de mando con paneles de control, mapas y equipos de comunicación. Tras acondicionar los espacios habitables, el submarino está casi listo para zarpar, pero aún falta una serie de pruebas exigentes que demuestren que puede tolerar la inmensa presión, conservar un perfil sigiloso, maniobrar bajo condiciones extremas y cumplir misiones de combate. Estas pruebas pueden prolongarse de 6 meses a 2 años e incluyen tanto pruebas de fábrica como simulaciones de entrenamiento para la tripulación. Primero, se comprueba de nuevo la hermeticidad de la estructura, se revisan todos los sistemas eléctricos y de navegación y se enciende el reactor otra vez. A continuación, el submarino sale por primera vez al mar abierto, donde se testean estabilizadores, cilindros hidráulicos y timones. Se llevan a cabo giros bruscos, inmersiones, maniobras de emergencia y se determina la velocidad máxima. Por lo general, 25 a 35 nudos, es decir, entre 46 y 65 km por hora. Después, la nave desciende hasta la profundidad de periscopio, unos 20 metros, para evaluar su estabilidad. A mayor profundidad, se verifica el desempeño de los tanques de lastre bajo distintas cargas, llevando gradualmente al submarino hasta su máximo de inmersión, que suele rondar los 600 metros, según la clase.
También se comprueba el reactor bajo la máxima exigencia. Una vez que el buque demuestra su fiabilidad y navegabilidad, se pasa a las pruebas de sistemas de combate. Los primeros lanzamientos suelen hacerse con torpedos de entrenamiento, sin carga explosiva. En submarinos estratégicos puede realizarse el disparo de un misil balístico en una trayectoria de lanzamiento, inmersión, desactivación en el aire. En los submarinos tácticos se prueban misiles de crucero como el Tomahawk o sus equivalentes. Además, la nave ingresa en una zona equipada con sensores hidroacústicos para medir el nivel de ruido a diferentes velocidades y comprobar la efectividad del recubrimiento antisonar. Finalmente, el submarino lleva a cabo una misión de combate simulada, donde la tripulación demuestra su capacidad para operar bajo condiciones reales. Cada año, en el mundo se lanzan más de 2.000 misiles de crucero, pero solo uno puede volar a 50 metros del suelo, esquivar radares, recorrer más de 1.600 kilómetros y dar en el blanco con precisión milimétrica. Ese misil se llama Tomahawk. Pero ¿cómo se construye una máquina de muerte que piensa, ve, toma decisiones y nunca falla? Hoy vamos a adentrarnos en los laboratorios más modernos y los talleres secretos donde nace cada componente de esta arma. Y si te quedas hasta el final, descubrirás un secreto que no aparece en ningún libro. ¿Sabías si tu país fabrica misiles de crucero? Escríbelo en los comentarios. Diseñar un Tomahawk es una sinfonía de fórmulas, vectores y cálculos. Los ingenieros no solo dibujan el cuerpo, resuelven ecuaciones que deben cortar el aire con una precisión de centímetros. Cada superficie, curva y abertura del motor se modela en programas CAD y pasa por simulaciones aerodinámicas. El objetivo: crear un cuerpo que vuele más de 1.600 kilómetros, casi invisible a los radares y estable a 30 o 50 metros sobre el suelo. Esto no es un simple misil. Es un pequeño avión explorador con una misión suicida. En las simulaciones digitales prueban la fuerza del viento, la resistencia a 880 km por hora, los efectos de la lluvia, el polvo y la sal marina. Verifican cómo funcionará el sistema de guiado si se corta la señal o se reinicia el ordenador de a bordo. Un solo error y en vez de impactar la base enemiga, destruye un granero en las afueras. Todas las piezas, el cuerpo, la electrónica, los sistemas internos, se integran en un tubo de casi 6 metros de largo y medio metro de diámetro. Es un arte. Empaquetar la muerte con elegancia. Después de decenas de pruebas virtuales y lanzamientos simulados, el misil entra en fase de producción. Los planos digitales se transfieren al mundo real. Fábricas de altísima precisión, con clima controlado. Aquí no hay espacio para grietas ni errores de micras. El cuerpo del misil, de más de 5 metros y medio de largo, se fabrica en secciones de aleaciones de aluminio de calidad aeronáutica, a veces reforzadas con titanio. Es un cilindro aerodinámico diseñado para soportar vibraciones, impactos, explosiones cercanas y temperaturas extremas. Las piezas se cortan con láser o agua a presión, con tolerancias de hasta 1/100ª de milímetro. Luego, grandes prensas hidráulicas moldean el metal como si fuera tela. La soldadura se hace en atmósferas inertes, muchas veces con brazos robóticos, para evitar cualquier partícula de oxígeno o polvo. Todo esto ocurre en salas especiales con temperatura y humedad controladas. Técnicos revisan cada hora con ultrasonido en busca de microgrietas, pulen las uniones y aplican capas anticorrosión.
Incluso la inscripción Tomahawk se aplica durante el montaje, no como adorno, sino como marcador de serie, versión e historial. Para propulsar este misil se usa un motor turbojet compacto, el Williams Foxtrot 107. Parece el motor de un avión pequeño, pero está diseñado para alta maniobrabilidad y márgenes de error microscópicos. Para construir este motor se usan materiales capaces de soportar temperaturas de hasta 1000 grados centígrados y tolerancias de milímetros. Las aspas de la turbina están hechas de aleaciones de níquel, moldeadas como esculturas más que como piezas mecánicas. Se funden por colada precisa y luego se pulen hasta que brillan como espejos para no generar resistencia al aire. El compresor y la cámara de combustión son un rompecabezas de decenas de componentes, anillos, sellos, cubiertas. Cada pieza se revisa para asegurar su hermeticidad, porque una mínima fuga y el misil jamás despega. La tobera se fabrica con aleaciones resistentes al calor extremo, diseñadas para ofrecer máxima potencia, con mínimo consumo de combustible. Todo se ensambla en salas limpias tipo laboratorio. Técnicos con trajes estériles, temperatura estable, humedad controlada. Después del montaje, cada motor se prueba individualmente en cámaras especiales. Allí se inyecta combustible de aviación, se ejecuta un programa de arranque y el motor simula un vuelo real, pero sobre una mesa de concreto llena de sensores. Las pruebas duran horas, se revisan las revoluciones, temperatura del escape, consumo, vibración e incluso el nivel de ruido. Porque un sonido fuera de lugar puede delatar su posición en combate. Solo cuando el motor canta correctamente en tierra, se instala en el cuerpo del Tomahawk, como si le insuflaran vida. Ardiente, ruidosa, pero completamente calculada. Y aun con todo eso, el misil todavía no sabe volar. Todavía no piensa. En su interior, un cerebro duerme. Procesadores, sensores, antenas, chips de memoria. Y todo permanece en silencio, hasta que recibe energía. Cuando el misil se activa por primera vez, despierta su yo mecánico. Su navegación combina varios sistemas, sensores inerciales que mantienen el rumbo, incluso en total oscuridad. Corrección por satélite para no desviarse en trayectos de cientos de kilómetros. Y lo más importante, su capacidad de ver. Cámaras especiales analizan el terreno y comparan cada valle, colina o puente con el mapa que lleva grabado. Si ve un bosque donde debería haber un campo, sabe que algo anda mal y decide. El sistema de control actúa como sistema nervioso, flexible, sensible, preciso. Pequeños estabilizadores y timones ajustan la altitud, la inclinación, cada pequeño movimiento. No ven el camino, pero mantienen el equilibrio como un equilibrista en la oscuridad. Y por último, lo más importante, lo que convierte este artefacto de ingeniería en un arma real: su cabeza explosiva. A simple vista, un cilindro escondido dentro del cuerpo, pero por dentro, un explosivo capaz de perforar concreto, destruir blindados y atravesar refugios. Se fabrica por separado, en condiciones de esterilidad absoluta. Ni una chispa, ni un electrón suelto. Todo está fríamente controlado. Aquí no se corrigen errores. Se evita que ocurran. Antes del montaje final, cada componente pasa por rayos X, pruebas de vibración, diagnóstico electrónico. Y luego se ensambla, paso a paso, en silencio, como si se armara un reloj antiguo, que solo debe marcar la hora una vez.
Y cuando todo queda unido, el misil se guarda en su contenedor. No brilla, no parpadea, no hace ruido. Solo espera. Su vuelo aún no ha comenzado, pero ya está. Listo. Cada hora, cientos de aviones despegan en todo el mundo, pero solo uno de ellos permanece invisible incluso para los radares más potentes. Es el B-2 Spirit, una nave que parece sacada de la ciencia ficción, pero que existe en la vida real. Imagina esto, pesa lo mismo que un tanque, su envergadura equivale a un campo de fútbol, y su cuerpo está hecho de materiales que no reflejan señales. ¿Cómo se construye una máquina que no se ve, no se oye, y casi no se puede derribar? Y lo más importante, ¿qué secreto esconde su piel? Quédate hasta el final y descubrirás lo que ni los informes militares se atreven a contar. Todo comienza con los materiales, y en el B-2 Spirit estamos hablando de tecnología espacial. No se usa metal común como en los aviones antiguos, sino compuestos, titanio y aleaciones de aluminio. Los compuestos son sándwiches de capas de fibras y resinas, más ligeros que el acero, pero mucho más resistentes. Gracias a ellos, el avión soporta cargas brutales y sigue siendo casi invisible al radar. Las ondas de radio simplemente se pierden entre las capas del material sin rebotar. Imagina esto, el B-2 mide casi 21 metros de largo y su envergadura supera los 52 metros. Es como un campo de fútbol, pero en vez de pasto, un stealth negro que se desliza por el cielo. Su altura es de unos 5 metros y el área de sus alas ronda los 460 metros cuadrados. El peso en vacío del B-2 supera las 71 toneladas y su peso máximo al despegar llega a 171.000 kilogramos. Pero a pesar de ese tamaño, se ve elegante. Su forma es pura aerodinámica, sin protuberancias, todo fluye como en la naturaleza. Cada pieza se fabrica con precisión quirúrgica. El titanio y el aluminio se usan donde se requiere máxima resistencia, como en los soportes de los motores o el tren de aterrizaje. Y los compuestos recubren casi toda la superficie. Ellos dan ligereza y el efecto stealth. Además, el revestimiento especial no solo absorbe ondas de radio, también protege contra temperaturas extremas a más de 15.000 metros de altura. El proceso comienza cortando gigantescas láminas de material, compuesto con láseres. Luego, se prensan para darles la curvatura necesaria. Después, el material pasa por varias etapas: pulido, control de calidad, aplicación de capas especiales. Cada milímetro se revisa con escáneres láser para asegurarse de que no haya ni grietas ni huecos. Esto es alta tecnología. Robots y humanos trabajan juntos para crear una verdadera obra maestra de ingeniería. Gracias a estos materiales y procesos, el B-2 Spirit puede volar miles de kilómetros sin ser detectado ni por radar ni por cámaras térmicas. En este avión, nada es casual. Cada curva del fuselaje, cada línea del ala, es resultado de miles de horas de cálculos y pruebas. Los ingenieros literalmente dibujan el avión en el aire, para que no solo vuele, sino que se fusione con el cielo. No verás ángulos agudos ni bordes abruptos, solo líneas suaves que dispersan las ondas de radio en diferentes direcciones, impidiendo que regresen al radar. Gracias a esa forma,
El B2 parece salido del futuro. No fue diseñado para desafiar al aire, sino para formar parte de él. Cada detalle, incluso la más mínima protuberancia o curva, se calcula en supercomputadoras para mantener la invisibilidad al máximo. Imagina, incluso los remaches y uniones del fuselaje están ocultos para evitar reflejos. Y aún hay más, una pintura especial. No es solo negro mate. Es un revestimiento multicapa que absorbe ondas de radio y evita que se reflejen. Por eso, incluso los radares más potentes ven al B2 como un punto diminuto. O no lo ven en absoluto. El montaje del B2 Spirit es un espectáculo de ingeniería que solo unos pocos tienen permitido presenciar en enormes hangares secretos. El ambiente ahí es de máxima confidencialidad y tecnología de punta. Robots y humanos trabajan como un solo equipo. Los robots levantan y sostienen piezas gigantescas, mientras los ingenieros instalan manualmente los componentes más pequeños. El fuselaje se ensambla por partes, como un rompecabezas 3D gigante, donde cada pieza debe encajar a la perfección. Todas las uniones se revisan con láseres. Todo parece una escena de ciencia ficción. Grúas colosales, escáneres láser, técnicos con trajes especiales y robots que se mueven con precisión milimétrica. Cada día en estos hangares es otro paso hacia un avión que está cambiando las reglas del juego en la aviación. Y luego llega el corazón del B2, los motores. Tiene 4, y cada uno se instala no solo por potencia, sino también para reforzar la invisibilidad. Los ingenieros ocultan los motores dentro del cuerpo, no por fuera como en la mayoría de aviones. Gracias a esta integración, el B2 tiene una silueta limpia y además se reduce la huella térmica. El secreto está en los escapes. Los gases calientes, que normalmente delatan al avión en cámaras térmicas, aquí pasan por conductos especiales. En esos canales se enfrían y se mezclan con aire frío antes de salir. Por eso, incluso los sensores infrarrojos más modernos solo detectan una sombra tenue en el cielo. Ese sistema de enfriamiento del escape es otra clave de la invisibilidad. La cabina está completamente aislada del ruido y la luz. Es cómoda incluso durante vuelos de muchas horas. Los ingenieros usan compuestos ligeros pero ultra resistentes para formar el esqueleto de la cabina. Estos materiales no solo mantienen la forma, también protegen contra el frío, el calor, el ruido e incluso la radiación. Sobre esa estructura se aplican capas de aislamiento para que dentro siempre esté tranquilo, incluso si afuera rugen los motores. La sensación es como estar en una cápsula que te aísla del mundo. En el centro se instalan 2 asientos, uno al lado del otro, como en un auto deportivo moderno. Son acolchados, resistentes y totalmente ajustables para vuelos de larga duración. Frente a cada piloto hay una pantalla digital gigante. Todo está al alcance. Paneles táctiles, joysticks, botones con texturas distintas para encontrarlos incluso con los ojos cerrados. A su alrededor hay paneles de instrumentos que no sobresalen, sino que se funden entre sí como olas. Cada botón hace un clic distintivo. Cada pantalla es brillante, clara, con símbolos grandes. La cabina incluye una pequeña zona de descanso, una cama plegable, un lugar para comer y hasta un baño. Es un espacio donde relajarse mientras el compañero toma el control. Todo está pensado para mantener al equipo enfocado y sin agotarse, incluso en misiones de más de 24 horas. Una vez lista, la cabina se recubre con un material especial
que la protege de cambios extremos de temperatura, desde un frío polar hasta calor abrasador. Y cada unión se sella herméticamente para evitar corrientes de aire o ruidos molestos.